Srimad Bhagavatam Podcast en 27 de diciembre 2023. Estamos en texto 6. En realidad leímos ayer el texto 6 del capítulo 2 del canto 3. Así que bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sanakair Bhagavalokam Nrilokam Punaragatam Vimrija Netra Viduram Pityahodhava Utsmayam. El gran devoto Uddhava regresó pronto de la morada del Señor al plano humano y enjugando sus ojos despertó su reminiscencia del pasado y habló a Vidura con una disposición agradable. Leíamos ayer, hablábamos un poco acerca de estos devotos que viven en otro lugar, que viven en el plano espiritual, como en el caso de Uddhava. Y claro, como hemos venido leyendo el texto, y lo leíamos en el verso anterior, Uddhava, al preguntársele por Krishna, es que él, digamos que entra en este estado cuando Vidura le pregunta acerca de Krishna. Y es esa invitación la que Vidura le hace a Uddhava. Es ese tema que él le toca, el tema de Krishna. Es ello lo que genera este desplazamiento, o lo que envía, pues si vamos a decir así, lo que lo envía a Uddhava al plano, bueno, ahora que el plano humano, lo que lo envía a la morada del Señor Supremo, en virtud de su recuerdo. Vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada. Cuando Uddhava se encontraba plenamente absorto en el éxtasis trascendental de amor por Dios, olvidó de hecho todo lo referente al mundo externo. El devoto puro vive constantemente en la morada del Señor Supremo, incluso mientras se encuentra en el cuerpo actual, que aparentemente pertenece a este mundo. Ayer hablábamos un poco de esto, ¿no? De cómo aparentemente el devoto puro, Prabhupada habla aquí de un devoto puro, aparentemente pertenece a este mundo, ¿no? Pero si no está motivado por las actividades de ese devoto puro o esa devota pura, no están motivadas por los celos, por la envidia, por el deseo de ganarle a otro. Las actividades del devoto puro, la devota pura, no están motivadas por heridas o traumas. Su única motivación es servir a Krishna, es otorgarle placer al Señor Supremo. Las actividades del devoto puro, el devoto puro, aquí habla, Prabhupada escribe que no pertenece a este mundo, esa persona, pero diferente a otras personas, estos grandes devotos, no es que se vuelven indiferentes a las costumbres sociales y digamos, a las cosas materiales, movidos por el rencor, por ejemplo. Nosotros podemos ver hoy en día, bueno, no solo hoy en día, según las escrituras esto ha ocurrido, parece ser que siempre. Hay personas que, digamos que renuncian a las cosas materiales o a la vida material, la vida social, pero movidos por un asunto, por frustración, por ejemplo, debido a que ellos no pueden conseguir
cosas materiales, debido a que no pueden conseguir una buena posición, debido a que no pueden conseguir suficiente dinero, debido a que no pueden conseguir relaciones amistosas, afectuosas. Entonces algunas personas reniegan del mundo y con rencor y con, ¿cómo es esta otra palabra? Mm, sí, con alguna especie de dolidos, digamos, abandonan sí, abandonan las cosas sociales y materiales. Pero es más bien por un asunto de eso, por rencor, por frustración. El devoto puro es otra, aquí estamos hablando de otra cosa, de alguien que no presta atención a las costumbres sociales, a las mismas aspiraciones que todo el mundo tiene, no porque esté frustrado ni porque esté dolido, eh, por el contrario, es porque esa persona encontró un placer completamente distinto, el placer de darle placer al Señor Supremo. Por esa razón se dice aquí que vive enamorada del Señor. Y es por ello que sí, pierde atención o pierde interés más bien en las mismas aspiraciones que la gente común tiene, ya no son para el devoto o la devota pura. Sigamos leyendo. El devoto puro no se encuentra exactamente en el plano corporal, ya que está absorto en pensamientos trascendentales acerca del Supremo. Cuando Uddhava quiso hablar a Vidura, descendió de la morada del Señor, Dvaraka, al plano material de los seres humanos. A pesar de que un devoto puro esté presente en este planeta mortal, se encuentra aquí en relación con el Señor, para ocuparse en el servicio trascendental de amor y no por alguna causa material. Aquí está lo que decíamos. Sí, ¿no? Sus ocupaciones, digamos, las aspiraciones que tiene, sus ocupaciones, sus proyectos, que vaya que los tiene, y sus diferentes metas, todo lo que se dedica, Prabhupada indica aquí que está ocupado en el servicio trascendental de amor y no por alguna cosa material, alguna causa material. Y es la situación de las almas condicionadas, que nosotros, como almas condicionadas, nuestras motivaciones, sí, no nuestras, a veces, y todos lo sabemos, a veces estamos presionados por algo, por nuestro propio temperamento, nuestros propios hábitos pasados, estamos presionados y nos vemos obligados a actuar de maneras que no quisiéramos. Y lo mismo al revés, por condicionamientos previos, nos vemos obligados, nos vemos detenidos, nos vemos frenados a actuar de maneras que quisiéramos. Nos encantaría llevar a cabo tal y cual acción. Nos encantaría actuar de cierta manera, pero hay algo que nos lo impide. En fin, el alma condicionada tiene muchos condicionamientos. Algunos son generales y otros son individuales. O digamos, la manera en la que se manifiestan los condicionamientos generales tiene sus particularidades para cada quien. Pero esa es una de las cualidades del alma condicionada. Claro, nosotros o aquellas personas que han decidido llevar a cabo o adentrarse en la vida devocional, podemos decir que son almas condicionadas en proceso de limpieza. Ya no estamos en la categoría de almas condicionadas con aspiraciones burdas, materiales. Posiblemente hay algunas y hay indudablemente tendencias y deseos que todavía están allí, sin duda. Pero también ya hay espacio en nuestras aspiraciones, en nuestro corazón. Cada vez hace un espacio mayor el deseo de poderse ocupar plenamente en el servicio a Krishna. Y cada quien lleva un proceso devocional diferente y ese deseo va manifestándose en intensidades diferentes para cada quien.
Pero lo cierto es que ya no estamos en la categoría de simplemente almas condicionadas, sí, plenamente, digamos, ajenas a la vida devocional o ciegas, digamos, en la plena oscuridad. Sí, no es nuestro caso. ¿Por qué? Porque la semilla del servicio devocional ya nos fue regalada, nos fue otorgada. Y esa semilla del servicio devocional pues va fructificando, o va al menos ha brotado en algunos casos, está por brotar en otros casos, ya ha crecido un poquito en otros casos. En otros casos esa semilla ya brotó y la enredadera ya está tomándose, está sujetándose fuertemente al árbol central que es Krishna. Vamos a hablar un poquito de eso también. Continuamos leyendo. La entidad viviente puede vivir ya sea en el plano material o en la morada trascendental del Señor, de acuerdo con su condición existencial. Los cambios condicionales de la entidad viviente se explican en el Chaitanya Charitamrita, en las instrucciones que Sri Chaitanya dio a Srila Rupa Goswami. Abre comillas. Las entidades vivientes de todas partes de los universos están disfrutando los efectos de los respectivos resultados fruitivos de sus propias acciones, vida tras vida. De entre todas ellas, puede que algunas reciban la influencia de la relación con devotos puros y reciban de este modo la oportunidad de ejecutar servicio devocional por el hecho de obtener un sabor, que esto es muy interesante y muy relevante. Por el hecho de obtener un sabor, vaya que es bastante relevante. Se puede volver relevante este tema en el contexto histórico actual en el cual nos encontramos, en donde es muy común, y es comprensible también, es muy común encontrar personas que simplemente consideran que la religión es algo obsoleto, es algo, sí, anticuado, del pasado. Personas que, según ellas, por fin se dieron cuenta del engaño que es la religión. Y claro, es comprensible por la cantidad de charlatanes y estafadores y personas sinvergüenzas que, sí, que engañan a las personas, ¿no? Y la cantidad también de personas como dije, es un momento histórico en donde muchos factores se juntan, porque también tenemos una población que tiene poco pensamiento crítico, poca habilidad para pensar profundamente sobre temas serios. Unas personas que tienen, digamos, poco tiempo, digamos así, no tienen suficiente tiempo para pensar con seriedad sobre los valores de la vida. Personas que, en fin. Entonces, es comprensible que haya personas que, al ver la cantidad de engaños dentro del mundo de la religión, entonces consideren que la religión en sí es un engaño. Pero lo cierto es que no lo es. Lo cierto es que hace falta, aquí estoy hablando de esto porque el verso nos habla de devotos puros que con la presencia de ellos, con la compañía de tales personas, una persona ordinaria puede comenzar a ejecutar servicio devocional. ¿Por qué? Porque esa persona ordinaria o común se da cuenta en su propia experiencia, obtiene un sabor, dice aquí el verso. Y este sabor, esta palabra, como sabremos, algunos de ustedes están más familiarizados con el sánscrito, el lenguaje sánscrito que utiliza el Bhakti. Este sabor hace referencia a un rasa. Esa es la palabra que se utiliza en sánscrito, un rasa, que a veces se traduce como sabor, a veces se traduce como temperamento también, dulzura. Y es que la persona necesita percibir en su propia experiencia,
con su propia, sí, con su propia experiencia, que es que hay un sabor diferente. Ayer hablábamos de la ofrenda que se hace, la ofrenda de alimentos, y la persona necesita y llegará, si sigue el método, llegará al punto de darse cuenta de que estos alimentos que se ofrendan a Krishna tienen un sabor diferente, tienen una dulzura diferente, y no es en sí un sabor percibido con la lengua, incluso con la lengua también, pero es que esos alimentos otorgan un placer diferente al corazón. La persona necesita llegar al punto de darse cuenta de que el kirtan, cuando cantamos el kirtan y cuando participamos, por ejemplo, de una festividad, como Janmashtami, un festival en compañía de los devotos, donde hay prasad, donde hay kirtan, donde hay oportunidad de servir de manera práctica, de prestar un servicio, esas actividades sí se vuelven agradables y bonitas y festivas, pero esa sensación que se percibe allí no es la misma que acudir a un concierto, no es la misma que acudir a qué sé yo, a un parque el día del niño o el día de las madres, qué sé yo. Es diferente. El sabor, el rasa experimentado en las actividades devocionales es diferente. Pero ¿cómo voy a poder percibir lo que sea diferente? Hace falta una introspección, que la persona se perciba a sí misma. ¿Cómo es que yo me siento cuando participo, como decía, cuando voy al parque, cuando voy a la playa, cuando voy a otras actividades? ¿Y qué diferencia hay cuando me siento bien en relación con las actividades devocionales? El sabor es diferente, el rasa es diferente. Y no solamente introspección, hace falta un poco de tiempo también. No es que ello se pueda percibir con suficiente claridad de manera tan breve. Hace falta una exposición constante de mi conciencia a tales actividades. Y es así como podemos encontrar, incluso, no solamente, a ver, pongamos el caso de, incluso fuera del marco devocional, incluso cuando vemos algunos renunciantes en la India que no necesariamente están practicando servicio devocional, pero que llevan una vida de renunciantes. ¿Por qué razón? Incluso fuera de la India y fuera de aquellas cosas que se parecen al bhakti, ¿por qué razón en diferentes religiones hay personas que se consagran tanto, que que llevan una vida tan dedicada, tan plena, tan ejemplar? Eso es porque hay un sabor, es porque hay un gusto, la persona ha encontrado un placer ahí que es diferente, que es mayor incluso a otro tipo de placeres a los cuales están acostumbradas las personas, las masas, las personas, digamos, con conciencia ordinaria. Continuemos leyendo. Ese sabor es la semilla del servicio devocional. O sea, la persona se da cuenta que hay un sabor diferente y ahí ahí ya no es un asunto de creer, ya no es un asunto de que alguien me convenció por la pura teoría. Es que la persona ya se dio cuenta de que hay algo distinto aquí. Prabhupada indica aquí que esa es la semilla. Ya recibió entonces la semilla del servicio devocional. Y aquella persona que es lo suficientemente afortunado como para haber recibido dicha semilla, se le aconseja que la siembre en lo más íntimo de su corazón. O sea, que guarde en su corazón esa experiencia, ese gusto que ha experimentado en el servicio devocional. Claro, es posible que la persona ni siquiera sepa que aquello se llama servicio devocional. Y claro, en algunos casos la persona participa de algunas actividades, se da cuenta que hay algo distinto y en ese momento no sabe que esto se llama bhakti, que hay 9 formas de ejecutar bhakti, que hay diferentes niveles en el bhakti, que hay diferentes tipos de bhaktas. Todas esas consideraciones técnicas, digamos, no las sabe la persona. Sin embargo, sabe sí que acaba de experimentar algo distinto. Incluso es posible que eso que acaba de experimentar ella no se da cuenta que hay una gran diferencia con
como dije, con ir a la playa, ir al parque, pero ya hay una pequeña atracción de parte de la persona. Sabe al menos de que esto le hace sentir bien. Con el paso del tiempo se dará cuenta de la diferencia con ese sabor del que hablábamos. Sigamos leyendo. Del mismo modo que se cultiva una semilla regándola con agua para que fructifique, la semilla del servicio devocional sembrada en el corazón del devoto se puede cultivar regándola con agua en la forma de oír y cantar acerca del santo nombre y los pasatiempos del Señor. La enredadera del servicio devocional, así nutrida, crece gradualmente y el devoto, actuando como jardinero, continúa regándola con el agua del constante oír y cantar. El agua del constante oír y cantar. Respecto al oír y cantar y la importancia de hacerlo, vamos a leer una cita del Bhagavatam, de la Gita, 2.14 de la Gita. Es en realidad en la parte del comentario de Srila Prabhupada. Prabhupada escribe lo siguiente: uno tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas por los principios religiosos a fin de ascender hasta el plano del conocimiento, ya que únicamente mediante el conocimiento y la devoción puede uno liberarse de las garras de Maya, la ilusión. Esto es de lo más relevante. Prabhupada ha escrito que únicamente mediante el conocimiento y la devoción uno puede liberarse de las garras de Maya. O sea que una vez recibida esa plantita, esa semilla, y que es la semilla del amor por Dios, y el fruto va a ser ese, el amor por Dios. Sin embargo, para que se dé tal fruto de amor, sin duda hace falta una disposición amorosa, sin duda. Una disposición, hace unos días leíamos de cómo el factor importante en toda la vida devocional es la actitud del devoto y la actitud de servicio, la actitud de entrega es necesaria. Pero también, al lado de ello, no solamente una actitud, una buena disposición amorosa es necesaria, sino como Prabhupada lo indica aquí, únicamente mediante el conocimiento y la devoción, ambas cosas se requieren. También se requiere conocimiento. Por esa razón, los devotos puros y las personas que tienen ese nivel de devoción, no es que se vuelven, digamos, inocentes y solamente flotan en una burbuja utópica de amor, sino con los pies muy bien puestos en la realidad, con mucha claridad en su comprensión, la comprensión que ellos tienen de la vida misma, porque hay conocimiento. Volviendo al verso, el verso de hoy, Prabhupada indica que hace falta regar esa semilla con el constante oír y cantar. Y ese oír, en el acto de oír, pues vamos recibiendo el conocimiento trascendental. La enredadera del servicio devocional gradualmente crece tan alto que pasa a través de todo el universo material y penetra en el cielo espiritual, creciendo aún más y más hasta que alcanza el planeta Goloka Vrindavana. El devoto jardinero está en contacto con la morada del Señor incluso desde el plano material, en virtud de la ejecución de servicio devocional para el Señor, simplemente en la forma de oír y cantar. De vuelta, a través de la escucha y el canto. Y cuando hablamos de oír y cantar, aquí hacemos referencia, o Prabhupada hace referencia, incluye, en el oír está incluido el leer, el estudiar, por supuesto el escuchar, y en el cantar está incluido no solamente el cantar, como en el sentido de una melodía, sino el recitar también. Y no solamente el recitar también en sentido, digamos, melódico, sino el utilizar nuestra lengua para, ya sea para el canto del santo nombre, el canto en kirtan, aquí está incluido también,
También el utilizar nuestra lengua en el recitar las oraciones en la forma del yapa, el rezar el yapa, está incluido aquí también, que es esa forma de rezo, el yapa, que es una oración, una plegaria. También aquí en el cantar está incluido el usar nuestra lengua para incluso leer en voz alta, si puede incluirse aquí también, el mensaje trascendental, el platicarles a otros acerca del mensaje trascendental, el predicar en el sentido de llevar la conciencia de Krishna a otros, todo eso está incluido en el cantar. Así que digo esto porque pudiera dar la impresión de que esto hace referencia únicamente al entonar un canto, que sí, pero no únicamente. Sigamos. Así como una enredadera se refugia en un árbol más fuerte, en forma similar la enredadera del servicio devocional, nutrida por el devoto, se refugia en los pies del loto del Señor y de esa manera se vuelve firme. Sabemos que hay estas plantitas que son enredaderas y que necesitan el apoyo de una estructura más fuerte. Y sabemos que si se apoya, se sujeta de un árbol grande, esa enredadera va a llegar tan alto como tan alto llega el árbol al cual se sujetó. Sabemos que también podemos, por ejemplo, podemos darle apoyo a una enredadera creándole una estructura y hay ese método, ¿no? Y podemos cosechar los frutos de tal enredadera de manera más cercana, más al alcance, ¿no? O si no, ella puede sujetarse a un árbol, como dijimos, y se va tan alto como el árbol, como la altura del árbol. Y es el caso por esa razón hace falta el oír constante, porque en ese oír constante el estudiante aprende de que lo mejor es sujetarse del árbol que es Krishna. Y en ese acto de oír es que se le va a informar al estudiante de que aquello que está recibiendo, aquel gusto que recibió en el kirtan, lo mejor que puede hacer es sujetarse del árbol de Krishna. De otra forma, la persona recibe ese gusto del kirtan o cualquier otra actividad y debido a la carencia o la falta de información, la persona puede simplemente, así como una enredadera, como dije, que puede quedarse solamente a una altura de ¿cuántos? Unos 2 metros, o a veces menos, ¿no? Una altura de 1,5 metros, 2 metros, y no ir más alto. Y hay personas que participan, digamos, de las actividades devocionales únicamente como una recreación y algunos días vienen y participan del kirtan tal vez o de alguna otra actividad y otros días van a cualquier otra recreación y son bienvenidas indudablemente y sí, las recibimos con todo el gusto del mundo, sin duda. Pero como dije, debido a la falta de educación o a la falta de conocimiento espiritual, la persona sabe que hay un gusto y sigue acudiendo a ellos, a tales actividades devocionales, pero su conocimiento no alcanza. Todavía no sabe que si esa semilla es nutrida más fuerte todavía y ella se toma del árbol, o sea, accede al refugio de Krishna, ya no solamente acude a las actividades devocionales como una recreación, sino más bien, como aquí Prabhupada indicó, que sujetarse del árbol significa refugiarse en los pies del loto del Señor. O sea, sujetarse del árbol significa, ahora que descubrí que hay un sabor en las actividades devocionales, pasar a realizarlas como un servicio a Krishna. Ahí hay un cambio en la salud de la plantita devocional. Sí, digamos que tan nutrida va a estar. Porque es diferente participar de un kirtan porque voy a recrearme, porque sí, después voy a sentirme bien en el templo, o no necesariamente en el templo, pero en cualquier centro, que cuando el devoto se da cuenta de que puede participar en el kirtan y demás actividades como una ofrenda al Señor, se puede observar a sí mismo como un sirviente del Señor,
Y cuando va cambiando su conciencia, viéndose como un sirviente del Señor, gracias a la educación que los Vaishnavas le dan, gracias a la educación que ella como persona está voluntariamente exponiéndose a ella, a esa educación, entonces va refugiándose en los pies del loto del Señor, va aprendiendo a actuar como un sirviente del Señor. Y ese cambio de conciencia es lo que le permite a uno sujetarse firmemente. En la medida en la que uno se queda más convencido, y eso lleva un proceso, claro, no es posible, aunque uno quisiera de todo corazón, aunque uno quisiera acelerar el proceso, no es posible ganar firmeza en el servicio devocional en 2 semanas, en 2 meses, no es así. Aunque uno quisiera y tenga el pleno y intenso deseo, porque es así como una enredadera. Hay que darle tiempo y nutrirla y esperar a que reciba el sol suficiente, oxígeno, viento, agua, nutrientes en la tierra, en el suelo. Allí entonces ella va sujetándose firmemente al árbol y va rodeando el árbol y sus ramas, etc. Y como dije, va volviéndose firme esa enredadera, se va firmando nuestra fe, nuestra constancia, nuestra disciplina y todo lo que necesitemos en la medida en que sujetamos los pies del loto del Señor, en la medida en la que va asentándose en nosotros la realidad de que somos sirvientes de Krishna. Ahora, cabe aquí la pregunta, es que en un sentido se vuelve difícil servirlo a Krishna, y es muy válida esta pregunta y con mucha frecuencia aparece, porque claro, yo entiendo que Krishna es el Señor Supremo y estoy en su presencia y en sus manos, etc. Pero es que no lo veo a Krishna. Y claro, un devoto puro puede darse cuenta de su presencia en todos lados y puede ver una pintura de Krishna y ver su presencia y sentirse en presencia de Krishna, pero no es mi realidad. ¿Cómo hago para tener una relación con Krishna, alguien que no veo simplemente? Incluso puedo tener una fotografía de alguien y saber que esa persona está ahí, pero no puedo relacionarme con una fotografía. La respuesta para ello, como dije, es una posición válida y necesaria. Es comprensible. Es que por eso necesitamos la compañía de los devotos, aquí es donde entra la asociación con los devotos. Por muchas razones, y una de ellas es esta. Es que sujetarse del árbol fuerte de Krishna, no es posible sujetarse, no es posible tener una relación central y muy especial con Krishna sin antes pasar por la relación con los devotos. Porque en realidad a un devoto y a estos devotos que tienen una madurez en el servicio devocional, con ellos sí puedo tener un intercambio. A ellos sí puedo, por ejemplo, compartirles un presente, un pequeño regalo. Con ellos sí puedo compartir una charla, una conversación, o sentarme a un almuerzo con ellos, con ellas, y desarrollar una amistad y percibir su afecto, percibir su cariño, percibir cómo siento cariño y afecto por tales personas. Y ahí sí, porque, claro, me doy cuenta que hay 2 personas en esta relación. Si me es difícil percibir la presencia de Krishna en mi relación con Krishna, entonces puedo tener aquí la presencia de un devoto, de una devota. Y es tal así que en realidad el proceso nos pide de vuelta, nos pide que primero tengamos una relación con los devotos, porque sin la relación con los devotos no es posible tener una relación plena con Krishna. Así que en un sentido el proceso lo facilita para nosotros de muchas maneras. El proceso, Krishna mismo facilita el bhakti para nosotros. Y sujetarse entonces como esa planta se sujeta, como esa enredadera se sujeta en los pies del loto de Krishna. Primero que nada encontrando un gusto, sí, por servir a Krishna, sí. Pero encontrando un gusto por servir a los Vaishnavas. De vuelta, no hay otra manera. No es que alguien pueda decir, alguien podría decir que estoy tan motivado y he encontrado un pleno gusto por servir a Krishna, pero no quiero servir a los devotos.
hay algo raro. Si alguien llega a ese punto, hay algo raro ahí. Hay algo que no cuadra. Si alguien que está tan entusiasmado y tan dedicado a servir a Krishna, pero no quiere saber nada de servir a los devotos, hay algo muy raro ahí. Porque si es verdad que el servicio a Krishna está brindándole buena disposición al corazón, naturalmente se va a dar cuenta que hay otros que, como él, están también sirviendo a Krishna. Por lo tanto, va a tener un agrado también a los otros devotos que también están sirviendo a Krishna como él o como ella. Y entre todos aquellos devotos que también están sirviendo a Krishna como yo, me podré dar cuenta que hay otros que están sirviendo mejor a Krishna. Hay otros que evidentemente están sirviendo mejor a Krishna y naturalmente voy a querer aprender de ellos. Y si esos devotos están sirviendo con mayor dedicación y sinceridad, pues ellos van a expresar en su comportamiento cualidades muy notables. Y al ver tales cualidades muy notables, voy naturalmente a querer servir a esa persona. Es que no hay otra salida. Y sí, los grandes devotos, los devotos que tienen dedicación, muestran esas cualidades en su persona de manera genuina, no de manera artificial. De manera genuina, están dispuestos a dar su amistad, su amor, su compañía, su guía. Y esos mismos devotos me van a inspirar a querer servirlo a esos mismos devotos. Por lo tanto, alguien que está siguiendo el método apropiadamente para que su plantita, realmente se aferre a los pies de Krishna, como dije, servir los pies de Krishna significa encontrar un gusto por servir a los devotos. Ahora, también existe que hay devotos que, para yo mantener saludable mi plantita devocional, y esto también existe y es necesario tenerlo en cuenta, para yo mantener saludable mi planta, mi semilla, en algunas ocasiones necesito tomar distancia de algunos devotos. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Es importante cultivar devoción, pero también conocimiento, como dijimos. Y es importante conocer que hay cosas que son desfavorables. Y algunos devotos, por diferentes razones, manifiestan comportamientos desfavorables. Y para proteger mi servicio devocional hace falta tener una distancia, con respeto, con amor incluso, con compasión, con amor. No necesariamente distancia significa menosprecio. Pudiera ser obvio esto, pero también mencionémoslo. No quiere decir que distanciarme de un Vaishnava significa que tengo que menospreciarlo y respetarlo de ninguna manera. Sino que, y hay diferentes razones por las cuales tengo que mantener distancia. A veces por el comportamiento de ellos y a veces por mis propias incapacidades. Hay diferentes consideraciones aquí, pero a veces el maestro espiritual pide a sus discípulos que mantengan distancia de ciertos otros devotos, no por los otros, sino por mí mismo. En fin, hay diferentes casos. Lo cierto es que también ello está incluido aquí. Encontrar un gusto por servir a los devotos y en ocasiones mantener distancia. Saludos, melodía cósmica. Hare Krishna. Siempre es un gusto, un placer saber de vos. Voy a leer tu comentario. Hare Krishna, buen día. Buenos días. Si nos tomamos de Krishna, los dolores de esta ilusión serían pasajeros. Pero al estar separados de Dios, quita el éxito de felicidad, de alegría y convivencia con lo demás. Y esta separación nos hace vivir en constante vuelta de dolor, fuera del servicio y del placer de vivir. Qué bonito. Gracias, Melodía. Sí, gracias por tu comentario. Qué bonito. Debo decirte que lo que estás escribiendo aquí es así como lo dice Krishna. Me parece genial. Encuentro bonito cuando estas reflexiones, como has escrito aquí, me parece genial cuando esas reflexiones se presentan y son acertadas como lo son ahora. Y digamos que lo que estás escribiendo aquí es prácticamente, usando otras palabras, lo mismo que Krishna indica. O sea, lo que quiero decir es que la sabiduría misma, la claridad de visión, la sabiduría en cuanto a la vida,
se manifiesta en las personas. Krishna manifiesta sabiduría a través de todas las personas en diferentes medidas. Y aquí lo que tú estás escribiendo es como si estuviéramos leyendo uno de los versos de la Gita. Y sabes, justamente el verso del que yo fui a traer esta cita, el 2.14 de la Gita. A ver, ese verso 2.14, del cual yo leí esto de Prabhupada, del conocimiento y la devoción, presenta una idea similar a lo que tú estás diciendo aquí, Melodía. Dice Krishna que la aparición temporal de la felicidad y aflicción, y a su debido momento desaparecen, es como el invierno y el verano, dice Krishna. Todo ello tiene su origen en cómo lo percibimos, la percepción de los sentidos. Y Krishna dice, uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Tú hablabas un poco de los dolores pasajeros de la ilusión. Y sí, Krishna presenta esta misma idea, lo que tú estás diciendo, de una persona que está absorta en la conciencia espiritual, en la realidad espiritual, es más, tiene una disposición más natural para la tolerancia, para tolerar las ilusiones pasajeras, como los dolores de la ilusión pasajera, como dijiste. La cosa está en que, como dije hace un momento, como leíamos hace un momento, parte del proceso es eventualmente encontrarnos en medio de esos dolores, de la ilusión, y darnos cuenta de que sí, estoy muy distante del verdadero amor puro, digamos. Eventualmente me doy cuenta de, ok, estoy en este proceso del servicio devocional, pero estoy actuando otra vez con hábitos, están surgiendo de mí, hábitos que me dañan, que dañan a otros. Me doy cuenta de que sí, estoy esforzándome en tener esa conciencia divina, conciencia de Dios, pero una vez más estoy cayendo presa de la ira, una vez más estoy cayendo presa del temor, una vez más estoy cayendo presa del rencor. Y ciertos momentos sí pueden ser dolorosos también. Hablabas aquí de esos dolores de la ilusión. Ciertos momentos pueden ser dolorosos. Puede ser doloroso darme cuenta de que no soy capaz de actuar de acuerdo con la vida, con la conciencia divina en este momento. Me doy cuenta de que estoy siendo arrastrado una vez más por la ilusión. Y ello puede causar dolor, y sin duda que causa dolor también. Y hace falta incluso tolerancia, no solamente para las, digamos, cosas externas y ciertas cosas, sí. No solamente tolerar las escenas, digamos, típicas, pero también hace falta paciencia y tolerancia para aquellos momentos en los cuales mi conciencia divina, mi conciencia de Dios, parece ser manchada o parece ser anulada por mis propios hábitos, como dije, hábitos, tendencias que todavía están allí. Y eso nos puede meter también, digo esto porque hablaba de vueltas de dolor fuera del servicio y del placer de vivir. Sí, esas tendencias previas y hábitos pueden hacernos entrar en ciertas vueltas de dolor y eventualmente darme cuenta de qué tan lejos que estoy de la conciencia divina. Hace falta tolerancia también hacia nosotros mismos en tales momentos. Lo cierto es que mantenernos en conciencia divina, mantenernos en la compañía de los devotos, nos regala ciertas garantías. Es más fácil, por ejemplo, mantener la lucidez y la constancia y el entusiasmo en compañía de devotas y devotos lúcidos, constantes y entusiastas. Y la compañía con los devotos, y especialmente la compañía con devotos que están dedicados, que tienen una cierta estabilidad en el servicio devocional. La compañía con personas que tienen una buena conciencia de Dios, que están realmente comprometidos con esos valores, esa compañía es vital. Y de alguna manera cada quien tiene la posibilidad
y de alguna manera la responsabilidad de acoplar su vida y diseñar su vida de tal forma de que no me falte la compañía de los devotos. Así como uno puede diseñar su vida de tal manera que resolver, por ejemplo, cómo voy a resolver mi necesidad financiera, por ejemplo. Todo el mundo, o en general las personas, planeamos de esa manera. ¿Cómo voy a hacer para que a largo plazo, a lo largo de mi vida, voy a resolver mi necesidad financiera? Y uno diseña su vida de tal forma, ¿no? Bueno, de manera similar, idealmente, aquella persona que conoce el valor de tener una lucidez espiritual, diseña su vida de tal manera de que siempre esté en compañía de personas que tengan una lucidez espiritual, siempre. Y sí, a veces se vuelve un tanto difícil, pero Krishna, si es nuestro deseo, Krishna nos regala la inteligencia y la creatividad suficiente para mantenernos siempre en compañía de devotos o de personas que tienen esa lucidez espiritual. Y ello es una bendición, poder tener a lo largo de nuestra vida esas compañías, es una bendición. Por esa razón el devoto o la devota valora y nutre esas compañías, las valora, las nutre, las respeta, las cuida, porque esas compañías me ayudan a mí en esa constancia, en esa lucidez constante. De tal manera que gracias, vuelvo al verso y terminamos con esto, con esta última sección. De tal manera que gracias a esas compañías puedo yo entonces volverme firme, aprendiendo a servir con agrado a esos devotos. Ya no solamente servirme de ellos, sino servirlos también. Me doy cuenta de que yo también me puedo volver una buena compañía para otros. Mi propia conciencia, el cultivo de mi propia persona también trae como resultado que yo me vuelvo buena compañía para ellos también. Y así se genera una sinergia bastante bonita, y no solo bonita, sino trascendental, en la cual, en compañía de todos, todos viviendo en la casa del Bhakti, nos servimos para que nuestras propias plantitas devocionales estén firmes en Krishna. Y firmes tales plantitas, esa enredadera se encuentra ahora firme, ahí aparece el fruto. Y el jardinero que la nutrió, o sea, la persona, el practicante, puede disfrutar de ese fruto de amor y su vida logra el éxito. Ese fruto de amor. Hay pequeños frutos también, antes incluso de que pudiera dar la impresión de que el Bhakti nos regala o nos plantea una recompensa demasiado lejana, ¿no? Demasiado, hasta quién sabe cuándo. Pero lo cierto es que a pesar de que el fruto maduro, pleno así del amor por Dios, vendrá eventualmente a su momento, pero hay diferentes frutos, también hay pequeños otros frutos, si podemos decirlo así, y ese sabor se mantiene y la persona se da cuenta, sí, estoy esperando por el fruto pleno más adelante, pero el sabor continúa, la persona sigue observando cómo su propio corazón está transformándose. Y es evidente para la persona que busca esa transformación del corazón. Para alguien que busca solamente satisfacer su necesidad, digamos, religiosa, de sentirse que está acudiendo a una religión, ese es otro asunto, ¿no? Y también para esas personas para esas aspiraciones, también el Bhakti nos recibe. No hay nada de malo en ello. Pero lo cierto es que para quien busca una transformación del corazón, esa transformación del corazón está disponible. Incluso está disponible el fruto pleno, el más maduro de todos, que es el amor puro y pleno por Dios, que sí, es para lo que está hecha el alma, para lo que está configurada. Vamos aquí. Saludos, Wendy, voy a leerte. Hare Krishna. Respecto a lo que menciona el Prabhu sobre la compañía, bonito e importante recordarla siempre allí disponible, por la gracia de Krishna, de entrar en una asociación con los sadhus a través de sus clases, libros, etc.
Mm, Gracias, Wendy. Gracias por este acertado apunte aquí. Sí, totalmente. Porque claro, podríamos preguntar cómo hacer, cómo hago para mm, ok, la siempre posibilidad, gracias. ¿Cómo hago para tener la compañía de sus grandes devotos? Y una de las respuestas es que mm, hay dos formas muy poderosas para la compañía de sus grandes sadhus, de sus grandes santos. Una es muy importante, las dos. Una es escuchar acerca de su vida. La vida de esos grandes santos indudablemente es inspiradora, claro, para aquellas personas de vuelta que están buscando inspiración en ella. Y podemos notar como es muy común en la vida de esos grandes santos ver que ellos en un sentido eran personas comunes, con las ciertas dudas, temores, flaquezas, las mismas nuestras. Y luego ver su determinación, su entrega, su coraje, su valentía, su fe. Ello es súper importante, conocer de la vida de ellos. Y lo otro es conocer de sus enseñanzas, de sus grandes santos, sus escritos, sus, sus sermones, digamos, sus prédicas, sus libros. Es, es otro muy importante también, otro aspecto muy importante de la asociación con los sadhus del pasado, digamos. También esto se puede hacer con santos contemporáneos, pero esos sadhus del pasado, esos grandes santos, tenían mucho por decir. Y puntualmente dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra tradición Vaishnava, esos grandes santos, vaya que tenían mucho por decir. Y cuando escuchamos no solamente de su vida, pero las palabras que ellos decían, eso también es muy potente. Y en un sentido no hay diferencia entre haber estado ahí con ellos, escucharlos directamente y estar aquí leyendo sus palabras escritas. En el caso de Srila Prabhupada es, digamos que podemos llevar a cabo ambas actividades. Uh, nos vamos a cansar y será muy difícil, son muy pocas las personas que pueden, bueno, tampoco es algo así tan difícil, pero requiere dedicación, digamos, leer toda la obra completa de Srila Prabhupada con sus libros escritos, con sus entrevistas, con sus grabaciones, sus conversaciones, toda esa documentación está allí. Y al mismo tiempo podemos leer toda su biografía. Hay una biografía oficial, hay muchos otros libros que relatan la vida de Srila Prabhupada. Y toda esa documentación, si alguien se da a la tarea de leerlos, no tengamos duda que va a notar un cambio sustancial en su propia vida. Respecto a esto que estás mencionando aquí, Wendy, voy a leer este otro comentario. Lo que, además de ayudarnos a cultivar en nosotros mismos cualidades favorables, como lo dice Krishna en la Gita, también nos ayuda a regar nuestra semilla enredadera. Sí, sí, tal cual. Mm, El, el escuchar de estos sabios también nos inspira a entregar un poco más de nuestra vida, a entregar más, a dar más de mí a Krishna, a sujetarme más de Krishna, a sujetarme más de los devotos. Y ello es esa disposición, ese deseo a sujetarme más de Krishna, a entregarme más de Krishna, es un resultado, sí, un resultado casi natural de escuchar de esas personas que están plenamente dedicadas a Krishna, plenamente consagradas a Krishna. Lo cierto es que la persona que esté dispuesta, que tenga el valor, la valentía, que esté dispuesta a esa tarea, se podrá dar cuenta de cómo es que no tiene sentido perseguir placer y perseguir plenitud en otro tipo de cosas. La persona misma en su interior se da cuenta de que hay una plenitud, hay un sentido de sentirse pleno, sentirse lleno, mientras más me doy a Krishna, mientras más me entrego a Krishna. Y con una visión clara ahora me doy cuenta de que es que no tenía sentido. No tiene mucho sentido perseguir solamente popularidad, perseguir solamente buena reputación, solamente perseguir dinero. Son diferentes, podemos incluso decir, necesidades sociales, necesidades físicas, emocionales.
Pero la plenitud del alma, el realmente sentirse vivo, sentirse que realmente estoy viviendo, caminando y viviendo de verdad, eso solo es posible en la medida en la que el alma está plenamente enfrente de la superalma y está entregándole su capacidad de amar a Krishna. Y ahí es posible percibirlo. Es posible, como aquí Prabhupada lo indicaba en el verso, la persona puede disfrutar de ese fruto del amor. Porque a pesar de, aparte de, de darse cuenta y percibir la realidad espiritual, también va a suceder que dos cosas: si nos mantenemos en presencia de esos devotos, esas devotas con madurez, y eso es necesario vivirlo, la persona se dará cuenta del amor de Dios. Como incluso es un tanto difícil explicarlo, pero me voy a percibir más amado por Krishna. Me voy a dar cuenta que sí, realmente ese amor pleno de Krishna está para mí también, ya no solamente como una teoría, no solamente como la teoría de que el amor es lo más grande que existe y de que lo más importante de la vida es el amor y que la energía más potente en el universo es el amor, sino que el alma, debido a que está sujetándose más de Krishna, se va a percibir más amada por Krishna. Y de alguna manera se vuelve difícil explicarlo cómo es que eso sucede. Pero el alma, la persona se da cuenta de que sí, en diferentes momentos, es verdad, Krishna me ama. Krishna tiene pleno amor para mí, sin duda. Y es algo, no es algo intelectual, sino es algo que la persona percibe. Y de vuelta, ese sabor está ahí presente constantemente, cada tanto. Sí, Krishna me ama. Me doy cuenta, me siento, me percibo amado por Krishna. Y ello, incluso, como decía, también hace falta percibirme amado, percibirme querido por los devotos. Ambas cosas son simultáneas, están ahí presentes. Así es que la persona percibe este fruto como un regalo en el bhakti. Y es así como el devoto sabe que no está viviendo no es que lo convencieron por pura teoría, él sabe, porque ve con claridad, porque se sabe amado por Krishna y es capaz de amar apropiadamente. Va aprendiendo apropiadamente a amar. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Espero que sea para ustedes un bonito, inspirador, provechoso miércoles, que podamos seguir mejorando en nuestro intento de sujetarnos del árbol supremo, mejorando en nuestro intento de nutrir nuestra semilla del servicio devocional, cuidándola con suficiente atención y devoción, y que podamos seguir siendo felices, que podamos seguir percibiendo la transformación en nuestra propia vida, que podamos seguir siendo capaces de aportar, aunque sea un poco, en la transformación de la vida de otros, lo cual es maravilloso también. Hasta mañana. Hare Krishna.